porque nos toca el honor de presentar al hombre que inició este camino, que comenzó esta historia. Así es, él es presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, así que seguramente ya saben muy bien de quién hablamos. Efectivamente, nos referimos, por supuesto, al ingeniero Carlos Slim Elú. Sin más preámbulos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto convivir con ustedes en esta ocasión. Hace muchos años que no participaba. En esta ocasión yo creo que Arturo, que por cierto les va a rifar su libro de El negociador, no sé si ya lo comentaste o no. Y de ese libro también saca uno la conclusión que no solo es el negociador, es el ahorrador, por eso me invitó hoy a participar. Entonces lo hago con mucho gusto. Si me permiten, lo dividimos en tres partes. Una primera parte, poder leerles la carta que escribí hace 28 años, en 1994, para una reunión con estudiantes destacados como lo son ustedes. Y después platicar el proceso civilizatorio en grandes rasgos y posteriormente podemos tener una reunión de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, comienzo leyendo esta carta a los jóvenes, como la llamé. El objetivo es contribuir de alguna forma en la manera de pensar y vivir, de su compromiso social, su fuerza emocional y a su sentido de responsabilidad y madurez, pero sobre todo para que alcancen la felicidad o vivan en el camino de la felicidad. Entonces comienzo con los puntos. El éxito no es el reconocimiento de los demás, tampoco es una opinión externa, es un estado interior, es la armonía del alma con nuestras emociones que son alimentadas por el amor, la familia, la amistad, la autenticidad y la honestidad. Valores fundamentales que son superiores al éxito profesional, económico, social o político. La fortaleza y el equilibrio emocional están en la vida interior y en evitar aquellos sentimientos negativos, tales como la envidia, los celos, la arrogancia, el egoísmo, la venganza, la codicia. Estos son sentimientos que son veneno que se ingiere poco a poco. Hay que cuidar de que no se alojen en nosotros todos estos sentimientos. Y, por otro lado, una frase de hace muchos años de mi hijo Carlos, cuando algún personaje le preguntó que qué opinaba de lo que estaban hablando, era una persona muy pesimista, y dijo: yo creo que el pesimismo conduce a la mediocridad. Entonces, en esta vida, cuiden mucho de no entrar en esas etapas o en esos sentimientos, emociones pesimistas, viendo negativo al mundo, etcétera, etcétera. Muy importante. Cuando den, no esperen recibir. Hay un proverbio chino que dice: queda aroma en la mano que da rosas. Entonces, cuando den, no esperen recibir, dice este proverbio chino. No permitan que sentimientos y emociones negativas dominen su ánimo. El daño emocional no viene de terceros, se fragua y se desarrolla en nosotros mismos. Y recuerden, esta es una frase muy buena que hay que tenerla presente, que Dios perdona nuestros pecados, pero nuestro sistema nervioso no. Entonces hay que tener cuidado con nuestro sistema nervioso. No confundan los valores ni menosprecien sus principios. La vida es un camino largo, pero se transita muy rápido. Vivan el presente intensa y plenamente, que el pasado
no sea un lastre y que el futuro sea un estímulo. Trabajando, creando, innovando, creo que salió hace un momento, construyendo, háganlo con sentido de urgencia y también tengan presente que las ideas son muy buenas en general, pero lo que hay que hacer es ejecutarlas. En la vida no solamente hay que tener ideas, sino hacerlas realidad, ejecutar. Esto es un proceso que probablemente platique más tarde, en el que es lo que implicó la gran revolución tecnológica que estamos viviendo ahora. Quien forja su futuro puede influir en la realidad. No hay que ignorar la realidad. Vivan con sentimientos y emociones positivas como el amor, la amistad, la lealtad, el valor, la alegría, como comentaba Carlos, el buen humor, el entusiasmo, la autoestima, la paz, la serenidad, la paciencia, confianza, tolerancia, responsabilidad y el compromiso social que comentábamos antes. Digo, no hay que tener todos, y no todos al mismo, son muchos, pero hay que tratar de hacernos de ellos. Hay que cuidar que los sentimientos opuestos no nos invadan, no nos inhiban a la acción, no echen raíces, hay que alejarlos de inmediato. Por otro lado, muchas veces, como todos, cometerán errores, es humano y usual. Traten de que no sean muy grandes, traten que los errores sean menores en lo posible, acéptenlos, corríjanlos y olvídenlos, no se obsesionen con ellos. Recuerden que el cielo y el infierno está dentro de nosotros. Lo que más vale en la vida no tiene precio, como comentaba, el amor, la amistad, la naturaleza, los colores, los sonidos, los olores, que son percibidos por nuestros sentidos y sentimientos, y que solo los apreciamos cuando estamos alertas a disfrutarlos. Es muy importante amar la vida siempre. Nacer es un milagro, debemos de amar la vida hasta en las peores circunstancias. Vivan sin miedos y sin culpas. El miedo es el peor sentimiento del ser humano, nos debilita, nos inhibe a la acción y nos deprime y nos reprime. La culpa es un lastre enorme en nuestro pensar y actuar, y también en la vida. La culpa hace difícil el presente y obstruye el futuro. La culpa y el miedo, hay que hacerlos a un lado los dos. Aceptémonos como somos, con nuestros méritos y con nuestros defectos. La ocupación desplaza a la preocupación y los problemas, al enfrentarlos, hay que decir que los problemas son miedosos, que cuando los enfrentamos desaparecen. Decía que los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Los problemas en general deben hacernos más fuertes. De los fracasos hay que aprender y de los éxitos deben ser estímulos callados y actuar siempre conforme nos dicte la conciencia. Debemos vivir con... Gracias. Debemos vivir con nuestra autoestima, hay que tener la autoestima a muy alto nivel, hay que tener nuestra autoestima siempre positiva y fuerte. No permitir que se debilite aún en circunstancias difíciles o muy negativas. Vivan con su inteligencia y sus sentidos despiertos y alerta para amar y disfrutar la vida. Como se dan cuenta, esta frase de amar a la vida la he repetido varias veces. Es fundamental para todos en todo momento amar la vida y lo que nos ofrece. Tienen la fortuna, y aquí me voy a referir a esta civilización que estamos viviendo, tienen la fortuna de vivir en una nueva civilización que es, en mi opinión, muy generosa,
Es una civilización de libertad, democracia, pluralidad, derechos humanos, tecnología, creatividad, movilidad social, cuidado del medio ambiente, y es una sociedad, es una nueva civilización que se sustenta y retroalimenta con el bienestar de todos. Requiere del bienestar de todos esta nueva civilización, requiere de la educación, de la salud, de la capacitación y sobre todo del empleo bien remunerado. Esta nueva civilización demanda la lucha contra la pobreza y la ignorancia, que ya esta lucha por la pobreza y por la ignorancia no solamente es un asunto ético ni moral o de justicia social, es una necesidad económica de esta nueva civilización. Esta nueva civilización requiere combatir la ignorancia y la pobreza y la marginación. Requiere que se incorporen a la modernidad con educación y salud y empleo. Insisto además que la mejor inversión universal de todo el mundo es combatir la pobreza. Todos los países deberían estar obligados a ello, desarrollando capital humano con la salud y educación modernas que les mencionaba, de buena calidad, por cierto, conectividad para que participen de muchas otras oportunidades y que se cree la posibilidad de trabajo nuevo que permita llenar la demanda de tantas personas. Inclusive tengo muchos años planteando, algún día va a pasar, yo creo que ustedes lo van a vivir, que conforme se desarrolla esta nueva civilización y sube la productividad a niveles muy altos, muchas veces muchas personas, sobre todo jóvenes, no encuentran buenas actividades, no encuentran empleos o buenos empleos. Entonces allí el planteamiento que, insisto, creo que deberá de empezarse a adoptar, es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente 3 días, 11 o 12 horas, esto sería 33 o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años. La idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o 65 años es absurda, porque si en una sociedad de servicios en donde el trabajo físico desaparece, en donde no es necesario tanto trabajo físico, sino que de experiencia, y normalmente son sociedades ya de servicios, el retirarse joven a los 60 o 65 años es un error. Entonces, si se retiraran a los 75 y trabajaran 3 días, sería muy importante también para que los gobiernos y los fondos de pensiones y de seguridad social no estén quebrados ante la incapacidad de financiar las jubilaciones de las personas desde los 60 a los 65 años, cuando seguramente en unos años van a vivir 90 años o más. Entonces es un factor importante que yo veo que tendrá que ocurrir. Ya veo algunos países que están bajando el trabajo de 5 días a 4 días, pero bajando el trabajo a 4 días no abren nuevas oportunidades, sino que con 3 días podría duplicarse el empleo en donde esto ocurra. Entonces les comentaba que necesitamos también desarrollar nuevas actividades propias de la nueva civilización, que va a ser mucho trabajo de educación en la cultura, en el entretenimiento, en el turismo y muchas otras más actividades nuevas que crearán o viejas que van a impulsar mucho nuevos empleos. Y bueno, como mensajes, al final de la vida nos vamos sin nada. Debemos dejarle un mejor país a nuestros hijos, pero es más importante dejarles mejores hijos a nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora voy con Arturo, al que quiero felicitar por esta 20ª reunión, que lo ha hecho con mucho trabajo, mucho talento y mucho esfuerzo, con un equipo que colabora con él, que también los felicito muy cordialmente y con mucha admiración.
Y bueno, pues ahora, como les decía, se ahorró un participante, pero me va a estar preguntando en esta ocasión. ¿Qué me arranco yo? O sea, no, arranco de eso. Bueno, ¿puedo seguir hablando? No sé qué tan rápido, pero me decía que teníamos tiempo, entonces voy a aprovecharlo. Si nos ponemos a pensar en el ser humano para poder llegar a donde estamos ahora, el ser humano durante muchos años, obviamente no conocemos todavía nuestros orígenes precisos, pero lo que sí sabemos es que hace 2 millones de años, quizás un poco más, ya existía lo que se llama el Homo erectus, que no solo era bípedo, sino que tenía ya un cerebro de muy buen tamaño. Este Homo erectus de hace 2 millones de años, o un poco más, probablemente tenga como antecedente al Homo habilis, pero empezamos con el erectus, que es muy claro. Este Homo erectus emigra a Europa y de Europa se va a Asia y se dispersa por todo el mundo. Este Homo erectus permanece, muchos en África y otros van a Europa y Asia. Pero resulta que en esos 2 millones de años hay 5 glaciaciones, que son muchísimas. Y hay una evolución, por supuesto, por parte de unos y otros. El Homo erectus, que se queda en África, tiene un clima adecuado, no adecuado, pero mucho más benigno que el que hay en los países del norte, donde la congelación es enorme, los glaciares es enorme, la temperatura es muy baja, la vida animal y la flora están difíciles, etcétera, etcétera. Vive en condiciones muy difíciles, por eso cambia su cuerpo, es de tórax más amplio, brazos, extremidades más largas, es güero, etcétera, etcétera. Y de repente, no sabemos cuándo, probablemente fue al mismo tiempo, los antropólogos y los investigadores todavía no conocen bien qué pasa. En África, el Homo erectus evoluciona y muta, porque debe ser evolución y mutación, no solo la evolución normal, sino hay una mutación en que aparece como heredero del Homo erectus o sucesor el Homo sapiens. Ese Homo sapiens ya tiene prácticamente el doble del cerebro del otro, del erectus. Y en Europa y Asia el Neandertal y algún otro. Después el Homo sapiens va a Europa, no sabemos cuándo, hablan de 100.000 años, y el otro fue hace 2 millones de años, que fue el erectus. El sapiens va a África y ahí entra en contacto con el neandertal, se reproducen entre ellos y por algún motivo que se habla de una erupción volcánica y de algunas otras condiciones, o que el sapiens le quitó las mujeres al neandertal, desaparece el neandertal. Pero todos los que estamos aquí tenemos algo de neandertal. Entonces, todos los que tenemos origen en Europa o Asia, tenemos algo de neandertal, según se ha demostrado, hablan de 3%, 2%, 4%. Y el que se quedó en África no tiene neandertal, porque el neandertal nunca fue a África y el sapiens ya no regresó a África. Bueno, todo esto es para dejar un poco nuestros orígenes, porque por reducción al absurdo yo llego a esa conclusión, además de sentido común. Y después de tantos años, 2 millones de años, de repente en la última glaciación hace 10 o 12.000 años, empieza a haber agua en lugar de hielo, empieza a haber flora en muchos lugares, empieza a haber fauna. Yo los llamaría que hubo múltiples paraísos terrenales, no solo el de Adán y Eva, sino muchos paraísos terrenales, incluyendo el Valle de México, en donde al encontrar las personas, flora y fauna en abundancia, agua en abundancia, se volvieron sedentarios, dejaron de ser nómadas, recolectores y cazadores y se vuelven sedentarios. Y esto da origen a la sociedad agrícola.
Esto lo llama Alvin Toffler, que como vieron alguna vez estuvo con nosotros en alguna de estas reuniones, que por cierto, cuando vino coincidió con el presidente Clinton y con Magic Johnson. Decía el presidente Clinton, ¿cómo puede alguien entender que hay una reunión en la que me encuentro a Toffler y a Magic Johnson? Que son las que organiza Arturo, por eso tenemos esas posibilidades. Entonces decía que aparece la sociedad agrícola. Aquí es muy importante que esa sociedad agrícola, o primera ola, como la llamó Toffler, que yo creo que está muy bien definida, pues no, ahí sí yo tengo una diferencia con Toffler, no es porque aparezca una mujer inteligente, con un gran cerebro, que descubre, que crea la agricultura se la encuentran. Al estar sedentarios, ven cómo cae la fruta, ven cómo cae la semilla, ven cómo se reproducen las plantas y los árboles, etcétera. Entonces, la sociedad agrícola es espectacular. Aunque es una sociedad relativamente que se inicia de manera primitiva, en su evolución se vuelve espectacular. En esos 10,000 años pasa los mejores talentos e inteligencias del mundo, las capacidades, yo diría que eran muy superiores porque, pues, pensando en esa época, sabrían leer el 2% de la población, el 3%. De hecho, cuando aparece la imprenta en 1452, no tiene el éxito que tiene hoy Internet, porque Internet lo usa cualquier persona, y en cambio en aquella época la imprenta era para los que sabían leer, que eran muy, muy pocos hasta el siglo XX. No había en el XIX, ya había más, pero hasta el XX, que hubo campañas de alfabetización en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué insisto en esto? Porque quiero llegar a donde estamos ahora. La sociedad agrícola hubo, decía yo, las gentes más destacadas de la historia de la humanidad. Si ustedes ven, y hay muchos que no conocimos, hay muchos de Mesopotamia o de Egipto, etcétera, que no sabemos mucho de ellos, pero si nos venimos un poco más cerca ya a la historia, pues en Grecia, filósofos, escultores, artistas, científicos, todo tuvo Grecia durante esos años de gran luz que tuvieron. Pero después seguimos también en Florencia, en la misma Edad Media. Se habla de que en esa época, cuando los musulmanes llegan a España, es un ejército como de 6,000, derrota a ejércitos más grandes españoles, pero lleva a España ciencia, tecnología, medicina, matemáticas, lleva todo, y es la época de oro española en la que conviven musulmanes, cristianos, católicos y judíos, y eso es como del siglo VIII al XII. Es una época de oro de España, pero pues tenemos también científicos, tenemos a Newton y a muchos científicos, como decía Newton, yo pude ver más lejos porque me subí en hombros de gigantes. Entonces, lo que aportó Newton a la ciencia es enorme. Los músicos, la gran música de Beethoven, Mozart, Wagner, Bach, todo el desarrollo que hubo, grandes músicos, grandes pintores, la pintura, espectacular todo lo que hicieron. En la religión, bueno, pues es la época de Cristo, de Buda, de Mahoma, también en la parte religiosa viene de la sociedad agrícola. Posteriormente, con el motor de vapor que lo empiezan a aplicar, viene la segunda ola, como la llama Toffler, que es la sociedad industrial. Entonces él llama ola, o se llama revolución, cuando hay verdaderamente un cambio. En la sociedad agrícola pues hubo muchos cambios, la navegación a base de vela, etcétera, pero una verdadera revolución viene con el motor de combustión interna con el motor de vapor primero, la máquina de vapor, el ferrocarril de vapor, el tren de vapor, el ferrocarril de vapor, el barco de vapor, equipos mineros de vapor, equipos agrícolas de vapor, y se acelera el desarrollo de la sociedad industrial con el motor de combustión interna,
y con el motor de combustión interna y la electricidad. Es un cambio brutal, es un reforzamiento, a lo mejor alguien la llama como tercera ola, pero pues básicamente es una extensión de la segunda ola, ¿no? De un motor de vapor a un motor de combustión interna y la electricidad. Eso es interesante porque además, y lo veía hace poco con dos de mis hijos, resulta que la primera máquina de vapor es del siglo I de nuestra era. Por ahí del año 50 después de Cristo aparece un griego en Egipto que hace máquinas de vapor que funcionan muy bien, pero como nunca van al desarrollo más allá de lo que él hacía como actos de magia, le llamaban el mago Hebrón. Entonces, pues ahí quedó ese motor de vapor hace 1600 años antes de que surgieran los motores bueno, fue que 1700 años después. Entonces, esta es la sociedad industrial. Y la sociedad industrial tiene un gran desarrollo, también con la electromecánica, la electricidad, el motor de combustión, el desarrollo enorme que tuvo la sociedad, convirtió a que la población del mundo, bueno, primero en la agrícola, son cifras que se mencionan en algún lado que no son precisas. Se estima que la glaciación, al acabar la glaciación en todo el mundo, eran como 10 millones de personas. En la misma sociedad agrícola llega casi a 1000. En esos 10,000 años llega casi a 1000. Y en la sociedad industrial, ¡pum!, se dispara a 7,500, ahorita ya somos 8,000. Y eso que ya las personas, las mujeres están teniendo hijos más tarde y menos. Entonces, en esta sociedad industrial hay un cambio muy importante, es la segunda revolución, yo pensaría que así se debería llamar, y como la llama Toffler, la segunda ola. En esta segunda ola, la población es relativamente reducida, serán, no sé, 800 o 1,000 millones de personas, trabajan en un 70 o 80% en las áreas rurales y viven del autoconsumo. Esta revolución industrial, que ya se había empezado con los motores de vapor, empieza a crear industrias, producción industrial. La textil en Inglaterra empieza y luego se generaliza en varios lados, la automotriz, la metalmecánica, muchas industrias, la química, en todos lados se empiezan a crear industrias y hay un cambio de sociedad agrícola en autoconsumo en las áreas rurales a sociedades industriales y urbanas. Ese cambio fue muy importante en los países que se desarrollaron primero y ese acceso y ese cambio provocó, aparte de un crecimiento poblacional desde la agrícola que con menos mortalidad, porque ya había cura y se bajó la mortalidad materno-infantil durante todo el siglo XX y por supuesto ahora, y la población se volvió urbana, industrial, obreros con mejores ingresos que los que tenían afuera, porque cuando no se les pagaba adecuadamente en la industria, en época de cosecha abandonaban el trabajo, se iban a la cosecha y tenían problemas. Eso, uno de los primeros que empezó a hacer esos aumentos de salario era Ford, porque ya estaban capacitado el personal, les salía mejor pagarles bien a que se le fueran a buscar las cosechas, etcétera, etcétera. Esta sociedad industrial fue muy importante, pero Toffler señala muy claramente que el cambio de una sociedad a otra, o sea, de una revolución a otra, de la sociedad agrícola a la industrial, provocó muchos problemas, crisis de cambio, falta de conducción del cambio, y bueno, él señala, por ejemplo, que la guerra civil de Estados Unidos es el norte industrial contra el sur agrícola. La Primera Guerra Mundial es otra guerra producto del cambio civilizatorio, y la Guerra Segunda, lo mismo, y por supuesto varias revoluciones, muchos problemas que se creaban en el cambio. Bueno, eso es claro. Después, en la tercera ola, que señala Alvin Toffler,
él lo señala desde hace más de 50 años, señala ya la tercera ola, luego la analiza y la atribuye todavía, él sacó su libro en 70, por ahí, 1970, la atribuye después a los 50, porque ya la sociedad americana tenía la mayoría de su población en servicios. Entonces viene esta tercera ola, y es una ola que es la que yo digo que es la que está viviendo la nueva generación de que reclama el bienestar de la población en general. En la sociedad agrícola había una explotación del hombre por el hombre, había inmovilidad social, ignorancia, no había salud, no había derechos humanos, no había cuidado del clima, como decía, no había movilidad social, no salían de su lugar más que para ir a guerras, eran carne de cañón, muchos eran esclavos, se conquistaba, había guerras permanentes, estaban en guerra permanente. Cualquier viaje a Europa o en Europa está lleno de castillos por todos lados. Va uno a un lugar, una localidad que parece ser muy chiquita y tiene su castillo y el castillo y el castillo. Era porque estaban en guerra siempre, llegaban, saqueaban, tomaban esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos grandes conquistadores, pues eso hacían, era saquear a donde iban y hacerse de esclavos. Bueno, entonces esa sociedad agrícola, la verdad, aunque hubo grandes genios, era una sociedad poco atractiva porque había una explotación general, una inmovilidad social, etcétera. En la industrial empieza a darse eso un poco, y hoy esta nueva civilización demanda de educación, capacitación y empleo, actividad económica. Y así vemos, por ejemplo, el mejor ejemplo es China. China está conduciendo muy bien este cambio, y China en unos cuantos años, yo diría en estos últimos 20 años, pasó de ser un país con un ingreso mínimo, una población empobrecida, viviendo en el áreas rurales, en el autoconsumo, y aunque eran más de 1.000 millones, pues la mayoría vivía así. Y entró en un proceso de sacar de la pobreza durante 25 o 30 años, creciendo al 12%, ya al 14%, ya al 10%, etcétera. Pues sacaba 20 o 30 millones de gentes de la pobreza, las incorporaba a la modernidad, las capacitaba a todos los niveles, se volvió la fábrica del mundo y se formó una enorme clase media. La clase media china debe estar en 750, 800 millones de los 1.400 que son, ya son clase media, ya fortaleció a tal grado su sociedad, que esa clase media ya no va a requerir en un momento dado que siga exportando como lo hizo durante 30 años. Con esa clase media, es notable, veía con uno de mis hijos, con mi hijo Tony, cómo el salario manufactura en China en 2003 era 60 centavos la hora, y ahora es 6.50 o 7, subió 10 veces. México era 2.50 en ese año y ahorita debe estar en 3. O sea que ella subió 10 veces, la americana subió como 80% y la mexicana haber subido 20%. Entonces ha hecho eso de desarrollo tardío, pero como es tardío, empezó de cero, entonces ha podido hacerlo todo muy bien y no tiene los obstáculos que tiene Europa, que tiene una vida de confort y le cuesta mucho trabajo moverse de esa sociedad industrial a una sociedad tecnológica, digital, secundaria, terciaria, como se le quiera llamar. Bueno, entonces estamos en esta situación y desgraciadamente los problemas que se veían para el cambio de la agrícola a la industrial lo estamos viviendo hoy, de esta sociedad tecnológica, digital, como se quiera llamar, a la sociedad, los problemas del cambio. Y se ve que hay rechazo de los sindicatos, se ve que hay rechazo de la gente, sobre todo, decía yo, en Europa, que hay esa comodidad. Cambio en India, aunque no hay ese gobierno autoritario que tiene China, que le facilita mucho la decisión de todas las acciones que plantean, en China han estado creciendo de manera sustancial, sostenida, pero además han tenido la inteligencia de mandar a cientos de miles, yo diría ya millones de estudiantes destacados a prepararse a las mejores universidades del mundo, sobre todo las americanas. Ya tienen un gran avance en transmisión tecnológica y en desarrollo tecnológico. Y bueno, y ahorita uno de los graves problemas del mundo
es esa confrontación China-Estados Unidos, esa alianza China-Rusia, esa actitud militar de Rusia de invadir Ucrania, esos acuerdos que tienen entre ellos. Yo estoy viendo este reloj. Ya no me falta mucho. Entonces están en esa no, gracias. Ya estás checando tu reloj. Entonces la circunstancia es muy difícil. Es muy difícil porque hay la confrontación por Ucrania, que ya forma parte de Europa y está la OECD, etcétera, y el reclamo ruso y la invasión rusa, pero por otro lado está Taiwán, que por un lado lo reclaman los chinos y por otro lado los Estados Unidos quieren que se mantenga independiente porque es una base de los chips y de una serie de equipos electrónicos que requiere Estados Unidos. De hecho, el más importante empleador del mundo, se me va el nombre de la empresa, pero que tiene 1,5 millones de trabajadores o más, está maquilándole a Apple y a las grandes empresas, es taiwanés con muchas instalaciones de empleo en China, también en India. Creo que en México tiene una instalación aquí, qué lástima que no tiene más, ojalá y se viniera con más fábricas, pero en fin, hay un problema delicado, se está agudizando, empezó un poquito con Obama, se agudizó con Trump cuando dijo que eran los enemigos China, y aunque estaba el presidente de China con él el sábado, creo que fue un sábado ahí en Mar-a-Lago, echó unos patrios en el aeropuerto de Siria para intimidar un poco, y entonces regresó el presidente chino y se puso a trabajar 24 horas en lo económico, en lo militar, en lo espacial, en la tecnología, y bueno, ya hay una situación, y como digo, esta civilización lo que implicaría no es guerras militares como las que están haciendo, son guerras para dar empleo, guerras contra la pobreza, debería ser. Cada país debería dedicarse no a tratar de desafiar al otro, de invadir al otro, con el desgaste y las muertes que hay, etcétera, etcétera, sino trabajar. Una de las cosas que da la guerra es el empleo en pleno. En lugar de dar empleo pleno en una guerra, que darlo para combatir a la pobreza. Y eso es lo que resuelve el problema, que haya empleo disponible para toda la población. Y obviamente educación y salud, que decía. Entonces, esta tercera situación, ¿qué, me das 4 o 5 minutos? Ya hasta me lo quité. Ya te lo quitaste, bueno. Ok. Natalia, gracias por darla. Solamente quiero describir esta nueva civilización. Esta nueva civilización es una nueva revolución, es la tercera ola. A todo el mundo dicen que es la cuarta revolución y que la sexta y la séptima. Yo creo que es la tercera. Y podría ser la cuarta si la industrial ponemos la del motor como segunda y la de la electricidad y el de combustión como tercera. Pero vamos a olvidarnos qué número es. Estas revoluciones o estos cambios civilizatorios son cuando se hacen como mutaciones en el desarrollo humano, en el que se inventan cosas que transforman totalmente a la sociedad. Vamos a ir al agrícola, bueno, pues ¿cómo se llamaba? El arado, el barco de vela, el acero. Inventaron tantas cosas, la rueda, el lenguaje, las matemáticas, la ciencia, todo inventaron, ¿sí? Pero no hubo ningún invento que revolucionara en la sustitución del trabajo del hombre, tanto como lo que en la revolución industrial significó la electricidad, el motor de combustión y y en su momento el de vapor. Yo decía que mi papá tuvo más cosas nuevas que yo, porque cuando yo nací pues ya había casi todo, pero cuando nació mi papá no había radio, no había televisión, no había electricidad, no había coches, no había aviones, etcétera, no había
no había muchas cosas, nació en 1887, las vio nacer en 1900, en el siglo XX, vio todas, etcétera. Pero, pues, yo he visto prácticamente todo, y muchos que como Arturo también, pero casi todo, bueno, he visto casi todo. Pero ha sido sorprendente el cambio de la industrial a la agrícola. Entonces, ¿cómo se da esta nueva revolución o esta tercera ola? Toffler la lleva a los 50 por el cambio industrial, etcétera. Hasta en 1945 se hace una computadora que lleva 18,000 bulbos. No sé si han visto algún radio antiguo o una televisión con sus bulbos. Bueno, mejor ni me pregunten que eso no sé muy bien. Entonces, 18,000 bulbos tenía. Medía 10 metros de largo, como 3 de alto y 2 de ancho. Esa era la computadora. Esa computadora hoy es una tarjetita y tendrá la misma capacidad que tenía la de 18,000 bulbos y de 10 metros, etcétera. Lo que pasa es que en 1947, esta la hacen en 45, en 1947, una institución que desgraciadamente dejó de investigar, que era la Bell Telephone Labs, la Bell Telephone, era la que hacía desarrollos, descubrimientos, descubre el transistor. El transistor era una laminita chiquita que era una centésima del tamaño del bulbo, no necesitaba energía, no despedía calor, a diferencia del bulbo, una centésima parte, así empieza en 1947. Luego, esos 3 científicos que la descubren, uno de ellos se sale ahí, pone una estructura para poner su propia fábrica de semiconductores, luego sigue el chip, luego se va a otro lado, y luego en 55 se van a otro lado, en 58 y por fin ya en 68 se crea una nueva empresa de la que salen 2 de los que estaban con el primero, que se llama William Chucky, que salen con él. Esos 2 se llaman Robert Noyce y Roger Moore. A Roger Moore sí lo han de conocer, es el de la ley de Moore. Esa ley de Moore la publica en un magazine de electrónica en 1965. Me lo sé porque lo acabo de leer, no crean que me lo sé de siempre. En 1965. Y es muy importante porque ya establece una especie de regla, de ley, de que se duplicará la capacidad o bajará el precio a la mitad cada 18 o 20, a 24 meses, de 18 meses a 2 años. Y en 1968 Roger Moore y Noyce, que estaban en la Fairchild Cámara, ahí se asocian ellos 2 en 1959, no sé cuándo, pero se separan en 68. Y en 68 forman una empresa en que se logra grandes técnicos, grandes tecnólogos y un señor que los administra y los mete en orden, que se llama Andrew Gore, ¿verdad? Como Andrew Gore, bueno, ahorita me acuerdo. Andrew, es un húngaro. Y este húngaro mete orden, establece, administra, organiza, pum, pum, pum. Y esta empresa se multiplica del 1970 a 79 10 veces. 10 veces. De vender 97 millones de dólares, vende 900 millones de dólares. Estoy hablando de dólares de los 70s. Y esta empresa empieza a crear ¿cómo se llama? Circuito eléctrico, ¿verdad? Y luego el microprocesador. Entonces hablan de que el microprocesador puede ser uno de los grandes inventos del siglo XX. Bueno, entonces este es el proceso. Esta empresa se llama Intel, yo creo que todos la conocen, ¿no? Se recuerda que dice Intel Inside. Bueno, entonces, pues ahí me quedo. Esta es la tercera ola, es la revolución industrial. Se origina de alguna forma con el transistor y sobre todo con la evolución del transistor, el desarrollo de del microprocesador y cómo fue duplicándose cada 2 años el trabajo con los chips y con los microprocesadores que iban avanzando y avanzando y avanzando
hasta que ahora todos los teléfonos lo usan. El reto fue sustituir el disco magnético por un chip, que eso se dio, pues creo que por ahí de 70. Entonces, bueno, este es el desarrollo de esta nueva civilización, y de ahí viene el Internet y viene una serie de cosas, como antes fue el motor de combustión interna y la energía eléctrica, pues aquí pasaron del transistor y su desarrollo a la aplicación del Internet y a todo lo que estamos viendo por todos lados de desarrollos sustentados en lo que se ha visto el crecimiento tecnológico. Y vemos que muchas actividades del pasado se usan hoy con esta tecnología en condiciones distintas, ¿no? Como señalaba mi hijo Carlos alguna vez, Amazon es la tienda más grande, pero no tiene tiendas. Es el comercio más grande sin tiendas. Esta de reservación de hoteles es el más grande, pero no tiene cuartos de hotel, etcétera, ¿no? Airbnb. Y muchas otras que están desarrollando cosas antiguas, aplicando la tecnología, y ahí es donde hay todo el trabajo, todo el potencial, enorme potencial, y que cada vez va a haber más. Entonces ya, si quieres. Gracias. ¿Ya, seguro? Ya. Pero pregúntales a los muchachos mejor. Sí, están mandando sus preguntas por Twitter, ¿va? Ahorita vamos a escoger algunas para hacérselas al ingeniero, pero yo quiero empezar dándote las gracias por venir sin cobrar. Les digo. Pero sobre todo dándote las gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, pero no aquí. Es lo importante. Todo esto no existiría sin ti. Y creo que... No le crean. Creo que no es, esto es una partecita. Quiero darte las gracias y seguramente en nombre de todos por todo lo que has hecho por México, por nuestros jóvenes, por nuestra gente. Me pongo hasta chinito de veras y me dan... Quiero pedirles no un aplauso, un homenaje para el ingeniero Slim. Ay. Gracias, no, de verdad. Ya se me cayó esto. Perdón. Ay, qué malo eres, Arturo. Gracias a todos. ¿Cuánta familia? No, gracias a todos, pero la verdad es que nos falta mucho. Entonces hay que seguir trabajando todos porque todavía hay muchas cosas que hacer y urgen. ¿Cómo ves que te diga algunas palabras? Normalmente si estuviera entrevistando a alguien y le diría, y tienes 3 minutos para contestarme cada una, pero pues ya me quité el reloj y The Big Chief es The Big Chief, entonces que conteste lo que quiera, ¿va? Son 5 palabras de temas que creo que son muy importantes en la actualidad. Empezamos, ¿qué te parece? Por educación. Dinos lo que quieras. Bueno, yo creo que la educación, desgraciadamente, tiene antecedentes muy antiguos. Se origina de organizaciones religiosas y militares desde hace miles de años. Y entonces eso le hace que tenga un carácter dogmático, de aprendizaje de memoria, no de razonamiento, no de texto, no de contexto, y en fin, tiene muchas deficiencias. Yo creo que hay que cambiar radicalmente. Creo que ya se ha estado cambiando, ya
se presentan casos a estudiar, a investigar, a discutir. Yo creo que son cambios positivos, pero deberían ser más rápido y más de fondo. Y aunque tenemos muchos años que nos asociamos con Salman Khan, en la Khan Academy, creo que el uso, a pesar de que la pandemia ayudó mucho a darse cuenta de la importancia de la conectividad de alta velocidad, de Internet, etcétera, sigue muy atrás la posibilidad de educar a millones de personas con educación no presencial. Es decir, hay ese conflicto que no es claro. La Universidad Nacional Autónoma de México, a la que yo pertenezco, tiene 350,000 estudiantes. Entonces, es muy difícil que pueda recibir a millones, ninguna universidad lo puede hacer, pero podría, y es una de las cosas que creo que va a ser pronto, que se debería de hacer, primero, tener ya, y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea. Ya están hechas, los maestros ya tienen sus estudios. Platicaba yo con el de la Facultad de Derecho en la última Junta de Fundación UNAM y dijo que sí, que ya lo tenía el todo. Entonces, permitir que los alumnos que no tienen cabida en la UNAM, en esos exámenes, puedan estudiar en línea y que la UNAM los examine, y califiquen no el que hayan ido a la universidad, sino que tengan conocimientos. Y ya con conocimientos, a muchos de ellos que no ganaron por algún motivo la posibilidad de estar en la UNAM o en cualquier universidad del país, se les dé entrada. Pero muy intensamente la educación electrónica. La otra cosa que debería cambiar en las universidades públicas, que para mí ha sido sorpresa desde hace ya varios años, es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Aquí en México estudias una carrera, tienes que hacer tesis y examen profesional. Entonces es irreal. Yo creo que si ya paseó todas esas materias durante el año, debería recibir su título. Entonces, ¿les gustó, verdad? Sí. A lo mejor para hacer maestría o doctorado, que si hagas tesis y tal. O si quieren que hagas una tesis, que la hagas durante los años que estás en la universidad, durante los 4 o 5 años que estudies, hagas todo el trabajo y ya que te calificaron todos los maestros en 30 materias o 40 que pasaste, pues ya para qué te hacen un examen profesional. ¿Va la segunda? No, esto permitiría que el muchacho que acabó una carrera empiece a trabajar de inmediato y no tenga que estar haciendo otras cosas. Okay. Sí, la segunda. Cambio climático o calentamiento global. Sí, bueno, el mundo, la Tierra, ha tenido cambios climáticos toda su vida. Por eso yo mencionaba 5 glaciaciones durante estos 2 millones de años. La última acabó hace 10 o 12,000 años y desgraciadamente son de esperarse que venga otra glaciación. Normalmente la glaciación dura 120,000 años y los periodos interglaciales como el que estamos viviendo 80,000, 90,000. Son más cortos los periodos interglaciales como este que los glaciales. Ahora, el calentamiento y enfriamiento siempre ha existido, por eso ha habido la era del carbonífero y hay tal relación, tal otra. Luego lo lees, ¿no? Ya. No, es que me distraigo. Bueno, gracias. Yo estoy distraído, pero tienes a 10,000 atentos. No, pero tú me hiciste la pregunta. Entonces, no, es que es una pregunta importante. Bueno, entonces hay un cambio climático natural. Supuestamente ahora la sociedad industrial lo ha incrementado en los últimos 100 años, digamos, no sé cuánto.
Yo creo que, por supuesto, hay que buscar el uso de energías renovables y no contaminantes, la eólica, la solar, y por ejemplo, la misma maremotriz debería de usarse. El mar se está moviendo todo el día y toda la noche. Ojalá y pudiéramos generar energía con ese movimiento del mar. Entonces está la eólica, está la geotermia, que cuando hay calor que sale del suelo es muy importante, la geotermia. Hay muchas. Es más, yo diría que la hídrica, que las plantas hidroeléctricas deberían de ser no contaminantes, porque lo que hacen es reciben el agua y toman la ventaja del caudal o de la altura con la que se genera el agua, y yo creo que esa debería ser, no sé por qué no la han puesto entre las otras. Sin embargo, siento que hay un hueco. El problema del calentamiento es el CO2, y el CO2 los árboles lo toman, se quedan con el carbón y emiten el oxígeno. Por eso son tan importantes los bosques y toda la reforestación. Entonces yo creo que ha habido un error en que no se formen, por ejemplo, fondos de inversión que compren grandes terrenos en África, en el Amazonas, para Honduras, que se cuide esa área, que se mantenga, que reciban bonos de CO2 y que tengan un desarrollo sustentable. Pero eso es muy importante, que en lugar de quejarse que tiraron allá el terreno porque se está desforestando y todo, pues buscar proteger eso, adquiriéndolo con un compromiso de Naciones Unidas, el país correspondiente, etcétera, etcétera, para que eso se proteja. Pero si son países que están marginados, el mismo África, por ejemplo, el Serengeti. El Serengeti es un área enorme que está dedicada, afortunadamente, a que pasten ahí animales, las cebras, los ñus y los que siguen, ¿no? 1,5 millones de ñus, 600,000 cebras, no sé cuántos, unas grandes cifras. Es enorme. Y han tenido el cuidado, ojalá y se mantenga, de que no están pensando en producir agrícola como en Estados Unidos, porque la producción agrícola del Serengeti le daría una riqueza a África, a los países de Tanzania, Kenia, que están en la pobreza, enorme. Entonces lo que hay que cuidar es que esas cosas tengan un beneficio para los demás. Entonces, en resumen, usar más energías renovables no contaminantes y buscar fondos que adquieran unidades forestales para que las mantengan y las cuiden y las desarrollen, etcétera, etcétera, y tener más investigación. Yo creo que debe haber mucha más investigación para resolver que se absorba mucho del carbón que ya hay, que se absorbe con bosques. Creo que hay algunas plantas que absorben más, el mar lo absorbe, las bacterias lo absorben. Y la otra, el que se pintaran, las casas no deben ser verdes en el techo, deben ser blancas, porque parte del calentamiento viene de que al estarse derritiendo el Ártico, aparte de la temperatura del Ártico, el blanco de la nieve de esa gran área como la Antártida reflejan y ya no absorben el calor. Entonces yo creo que habría que pintar muchas cosas de blanco para que reboten eso. La tercera, pobreza. Hay que combatirla. La mejor inversión es combatirla. Ahí en la carta estuve diciendo, es decir, es que es irracional las guerras militares. Las guerras desde hace muchos años deberían ser guerras contra la pobreza y deberían de ser guerras económicas. Yo le platicaba una vez en un viaje que hacía yo, un viaje con cada uno de mis hijos, le platicaba uno de ellos hace como 35 años, 37 años, en 84, nada más, da 38. Bueno, de que cuando hablábamos de la sociedad agrícola, 2 millones de años, antes de la agrícola, 2 millones, pon 2 millones de años y 10,000 de agrícola, y tenía el ser humano un espíritu bélico para matar, para confrontar. Primero, matar a los animales para comer, etcétera. Y luego, como decían que eran como tribus de 40 o 50 gentes
que estaban desperdigadas por todos lados, se encontraban y se peleaban y se mataban. Entonces hay un espíritu bélico. Ese espíritu bélico ya en parte la sociedad moderna, más hojas, mira, la sociedad moderna lo conduce en el deporte. Por eso vemos que hay juegos de fútbol y se pelean y salen, y ahí se conduce y se desahoga en el deporte y en los mercados, en la competencia en los mercados, la competencia en las empresas, afortunadamente tienen una conducción adecuada. Ahora, ¿por qué digo que hay que combatir la pobreza? Vamos a suponer México. México es un país con 130 millones de habitantes, más 40 que están allá, pero estos ya, esos lo están haciendo también, que están mandando grandes remesas. El trabajador mexicano es excelente. La persona, el empresario, todos son muy buenos. Y lo vemos. Entonces, tenemos 50 millones o 40 marginados. Entonces, esa pobreza puede tener a lo mejor no sé qué cosa, pero esa persona marginada que no tiene educación, no tiene salud o acceso a la salud eficiente y no tiene ingreso, pues es un absurdo. Si esa persona se educa, tiene buena salud y tiene un ingreso, fortalece el mercado nacional. O sea, en lugar de que tenga 60 millones 80 millones 70 millones de clientes, vas a tener 130. ¿No? Porque está bien la economía americana, está bien de herencia, pero ya no es un productor, ya es un consumidor. Y lo que hace que China tenga ese potencial, es de que ya tiene un mercado, una clase media de 700, 800 millones de gentes que ya van a consumir y van a producir, y ya se fortaleció de manera importante la economía. Entonces nada mejor sería que tuviéramos a esos 50 millones de mexicanos con un ingreso por su trabajo, con educación, salud, etcétera. Entonces sería una economía mucho más sólida en lugar de tener un nivel como el que tiene, y además muchos de ellos son gente muy preparada, con mucho trabajo, que levantaría mucho el desarrollo nacional. ¿De qué te ríes? Igualdad de género. No, ahí yo no me meto. Para las nuevas generaciones. No, bueno, yo creo que hay que respetar las decisiones de cada quien, ¿no? Hasta ahí, pues, que la respeten. Yo te escuché en un foro muy bonito hablando de la participación de la mujer en el empresariado. Yo creo que me hablabas de otra cosa. No, bueno, pues ya ves que en la fundación hay más mujeres que hombres. Entonces, yo creo que debe ser un asunto de méritos, de especialidades. O sea, si tú necesitas una función X, vamos a decir, alguien para manejar un camión, si es mujer y puede manejar el camión, qué bueno. Pues si no puede, pues no, porque lo choca, ¿no? Entonces tienes que buscar que la persona tenga, ¿cómo se dice? Igual acceso, también ingresos semejantes, y que será una cosa de aptitudes y méritos, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas tenemos mujeres como directoras la directora de marketing, ¿no? Pues es la cabeza o de un mercado, etcétera. Yo creo que depende. Yo creo que es muy importante, y más ahora que la mujer se prepara mucho, la mujer es más apta para muchas cosas que el hombre. El último, derechos humanos. Es fundamental, es fundamental. Yo creo que hay un hueco enorme, es un hueco enorme. Yo creo que hay que fortalecerlo. Yo hablaba que no había derechos humanos en la sociedad agrícola, ¿no? Ahora hay derechos humanos y sobre todo movilidad social. Yo creo que la movilidad social debería ser un derecho humano. La movilidad social es fundamental. Es impresionante, por ejemplo, muchos de los egresados de la UNAM, sus papás no tuvieron carrera nunca, no estudiaron nunca,
Bueno, tampoco, en mi caso también mis papás no estudiaron. Bueno, mi mamá sí, pero no carrera. Respetarlos. Y mira, hay una discusión interesante entre las leyes, los asuntos legales y la justicia. Yo creo que para que lo que es indispensable es compatibilizarlo, y si una ley no es justa, hay que cambiar la ley. Y si una ley no protege de los derechos, hay que cambiarlas. Entonces, para eso están los poderes legislativos. Lo que no funcione o lo que confronte con la justicia social o con la protección, la libertad, etcétera, pues hay que hacer los cambios. Voy a agarrar una pregunta de los jóvenes que me llamó mucho la atención porque creo que después de la… ¿A qué horas? Pues así soy de rápido. Creo que después de la pandemia a muchos nos ha pasado y a muchos les sigue pasando. Dice, ¿qué consejo le daría, ingeniero, a los jóvenes que en este momento sienten que están perdiendo el rumbo? Ah, caray, pues que lo enderecen. Bueno, que están perdiendo el rumbo. Sí, a lo mejor que se sienten un poco achicopalados y que creen que no hay para dónde. Bueno, yo les leía hace un rato que de las crisis hay que salir más fuertes. De la pandemia como que debemos salir más fuertes. Yo creo que dentro de lo malo de la pandemia, tuvo muchas cosas buenas. Por ejemplo, la solidaridad. Mencionaba Carlos en la mañana y agradecía a los médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, todos los que cuidan la salud, cómo se comprometieron, cómo trabajaban, hablaba de la unidad hospitalaria que tuvimos allá en City Banamex, idea de CIE, cómo se quedaban a dormir, un doctor de reconocimiento con un buen puesto en Pfizer, que fuera en Pfizer, creo, ¿verdad? Que se quedaba a dormir ahí, lo que se sacrificaban, lo que tal. Y afortunadamente todos los que se contagiaron no hubo ningún fallecimiento ni ningún problema. Eso fue estupendo por el cuidado que tenían. Entonces yo creo que esta pandemia también a muchos nos enseñó o los enseñó a vivir en familia, a fortalecer la familia, a definir la familia, a ser más paciente, prudente. Yo creo que tuvo muchas cosas positivas, a darse cuenta de los riesgos, como a pesar de las bombas atómicas y de los rusos y de los chinos y de que hagan guerras y de que los Estados Unidos y el poder y todo eso, un virus invisible puso en jaque a 8,000 millones de personas. Eso fue impresionante. Entonces aquí lo único que también tenemos que ver es que no somos inmortales. Por eso también lo que decía es vivir intensamente el día, tener presente, no tener autoestima, no tener culpas ni miedos. Yo creo que el que está perdiendo el rumbo o el que pueda perder el rumbo es porque tiene algún miedo o culpas. Entonces que quiten sus culpas y sus miedos que decía y enderezar el rumbo y darse cuenta que así como es un milagro nacer, tuvimos la fortuna de que esta pandemia no fue como han sido las anteriores. Empezaron las vacunas antes de un año, se empezó a aprender cómo curarlas desde abril, que se dieron cuenta los italianos que había unos micro coágulos que provocaban la muerte en varios sentidos, y cómo se bajó la mortalidad, cómo ya en los últimos meses del año 20 ya la mortalidad bajó mucho y como te digo, salieron las vacunas y se aprendió cómo atender. Ya el Remdesivir, que no se autorizaba, que es una medicina contra el ébola, resulta que se aplica en los primeros 15 días, ataca al virus, y luego como hay un virus, hay una inflamación del cuerpo, que es lo que a veces mata, es la inflamación. Entonces el virus y el antiinflamatorio, el Remdesivir. Entonces yo creo que ya sabe mucho cómo curar, hay conciencia y hay que ver la parte buena, a pesar de que, como decía Carlos, murieron muchas gentes muy queridas, cercanas. Entonces creo que eso es lo que tengo que decir. Muy bien. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Nos preguntan en Twitter, ¿de dónde nace la idea de crear esta fundación para ayudar a tantos jóvenes a cumplir sus sueños? ¿De dónde te nace la idea de empezar esto? Bueno, algo que no digo, pero cuando di clase en la universidad la primera vez, que fue en 59, entonces le dije al jefe de matemáticas que mejor usar el sueldo para dimos 2 becas. Y luego sí, seguimos haciendo varias cosas, las becas son muy importantes. Cuando se hizo Fundación UNAM, hace 30 años, planteé de que se hiciera un programa de becas a todos los estudiantes que no tenían ingresos, porque en el caso de la UNAM, como en todos los centros educativos, hay muchos muchachos que no basta con que la universidad sea gratuita, como es la UNAM, y qué bueno que sigue siendo, aunque a lo mejor debería de cobrarle a algunos y a otros no, pero el caso es que no solo basta que sea gratuita, sino que el transporte es caro, entonces tienen que pagar el transporte, ya no se pueden ir de mosca como antes en el tranvía, que era más fácil. Yo tenía un amigo que siempre se iba de mosca, o no comen bien, llegan sin comer, es impresionante eso. Entonces, lo mejor que se puede hacer es que no solamente tenga gratis el estudio o que se pague el estudio, sino que tenga otros medios para poder no ser carga para la familia que no tiene la capacidad de apoyarlo, ¿no? Entonces, gracias. Sí, ¿te acuerdas que hicimos un cambio en las becas? En lugar del salario mínimo, del salario que ahora cada vez está mejorando, antes era muy malo, se fue deteriorando muchísimo, ahorita se está recuperando, yo creo que en 2 años ya va a estar en, pues no sé, en 7, 8 mil pesos. ¿Te acuerdas que cambiamos a que estuvieran conectados, ¿no? A darles la tablet y la conexión a internet? Correcto. Para que pudiera no solamente tener un pequeño ingreso, sino aparte tener esa alternativa, ¿no? Y decidimos que las becas, exceptando las que hacemos a través de Fundación UNAM, que son varias, inclusive no hacerlo por ingreso del estudiante. Si el estudiante es bueno, darle una beca también. Perdón, si el estudiante tiene recursos, también le estamos dando la beca. Es más bien por capacitación, por capacidad y méritos, y para que se conozcan entre ellos y convivan. Y te acuerdas que hicimos, ¿cómo se llamaba lo que hicimos allá en Chimalistac? Sí. El aula digital, ¿no? Que estaban conviviendo ahí. Y ahorita lo pueden hacer, por cierto, no es anuncio, sí es anuncio, lo pueden hacer en el pabellón de la biodiversidad de la UNAM, en CU. Hay bastantes, 300 conexiones que yo creo que más o menos deben alcanzar. Si van todos, pues no van a alcanzar, pero mejor lo agrandamos. Muy bien. Gracias. ¿Qué dirías tú que es lo más fácil y lo más difícil en la vida? Lo más difícil, tu pregunta tonta, ¿no? Lo más fácil. Pues luego resulta que lo más fácil es lo más difícil, lo más difícil es lo más fácil también, ¿no? Bueno, yo creo que no lo más difícil, pero lo más importante es el matrimonio, ¿no? O sea, y la familia, para tener una familia. O sea, no difícil en que no hay que casarse, no se apunte para no casarse, sino ser compatibles, admirar a la otra persona, tener paciencia, prudencia, todo lo que implica. Lo más difícil es ser congruentes con nosotros mismos, mantenernos con los valores que tenemos, pero no solo con los valores, sino hablaba Carlos de los sueños, ¿no? Los compromisos, los retos que tengamos, ser consistentes,
no solamente pensar, como decía yo hace un rato, en las ideas, sino ejecutarlas, ¿no? Llevarlas adelante. Ser congruente. Eso es difícil, todo esto es difícil. Luego es difícil también cuando tienes un choque que nos da constantemente la vida, un golpe fuerte o varios, entonces eso obviamente es difícil, necesitas ahí tener tú la fortaleza, el amor a la vida y otro tipo de cosas, y el tiempo que ayuda siempre, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas difíciles. ¿Y fácil? Pues no sé si hay fáciles tú, a lo mejor, ¿cuál será fácil? ¿A ti no te cuesta mucho trabajo amar, No, por ejemplo? No, para tu ingeniero sí, al que tú hace un rato sí le cuesta trabajo. Fáciles. No, bueno, yo no diría fáciles. Yo creo que preciosas, hermosas, fantásticas. O sea, el vivir, no quiere decir que sea fácil, pero el vivir, el apreciar, el conocer, el ver el mundo, el convivir, pues aparentemente son cosas fáciles, pero que son maravillosas. No sé si me explico. Tener amigos, tener familia, pues eso lo tienes, aunque no quieras. Hacer amigos. No fue a propósito. No, yo tampoco le había entendido. Yo tampoco. Pues no sé si quedó más o menos. Sí, lo que... sí, no, pues ahí. Dijiste del matrimonio y la familia, que a lo mejor a veces es complicadón, pero... No, es que el chiste es que no de repente, como en una kermés que vas y te casas, ¿no? Bueno, antes en las kermés se casaba uno como 3 o 4 veces. O ahora además con la... Ahora ya parece kermés, ¿verdad? Sí, ya Todo. parece kermés. Decía un amigo de Jerry que está por ahí, no creo que del Tocho, decía que antes el 80% de nuestra época los matrimonios perduraba y el 20% se separaba, y que ahora el 20% perdura y el 80% se separa. O sea, no hay paciencia, no hay admiración, no hay como que está faltando mucho en los matrimonios actualmente. Ya como es la facilidad, bueno, ya me divorcio, ya hay el... ¿Qué consejo les darías, por ejemplo, si llegara una pareja ahorita, nos vamos a casar, ingeniero? ¿Qué consejo nos da? No, yo no soy para darles consejos. Bueno, hay dos consejos muy importantes. Uno es que se respeten, otro es que se admiren, y hay otro que es un consejo viejo, es que cuando se disgusten con la pareja, antes de dormirse le dé un beso al otro, ¿no? En la frente, en la mano, en una mejilla. Sí. Sea o no culpable. Sí. Sí. No, es que yo se lo doy porque es culpa de no sé qué. Y eso piensan los dos, además, que es culpa del otro. Sí, ¿eh? bueno. Sí. ¿De dónde te nace ese...? Y no dejar que los pequeños problemas se hagan grandes, ¿eh? En el matrimonio luego una tontería se va haciendo grande y hay que resolverlo rápido. Como decía, los problemas se enfrentan y se acaban. ¿Música favorita? No, ¿para qué preguntas eso? Para saber, ¿quieren conocerlo, sí o no? Ya. No, pues mucha. Principalmente en mi época era el rock and roll. Entonces el rock and roll. Luego una música de esa época fantástica, bueno, muy bonita, que todavía es muy buena, que desgraciadamente la creó un cubano y la desarrolló en México, si ha sido en Estados Unidos se vuelve mundial. El mambo. Bueno, la música clásica también me gusta escuchar. Y el blues, la música suavecita, que como bailábamos antes era otra forma de bailar. Así, pegadito, sabroso. ¿Qué hace feliz a Carlos Slim? La vida.
Esa ya es tuya, ¿verdad? Sí. ¿Te conozco, Mosco? No, no te vi que leyeras nada. Sí, cuando tiene que leer, no lee. ¿De dónde te sale ese amor tan especial a México? ¿Por qué? Es el único país que tengo. ¿Ya? No sé. Te quedan 11 minutos y 9 segundos. Y no me dejas preguntarte de tu comida pregunta lo que favorita. quieras. No, pues ya son, que es para alguna revista. Ah. Si estuviera ahí sentado Carlos Slim de 20 años, sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías? No, pues lo hice cuando vino el del Twist. Chubby Checker era, ¿no? ¿Quién era? Vino aquí al auditorio cuando tenía 20 años. Ah, y estuviste tú ahí sentado. Sí. Sí, pero ¿qué le diría el Carlos Slim de hoy a ese chavo? Bueno, ¿qué le dirías a todos estos jóvenes que... Pues lo que ya dije. Primero me apuraste y ahora quieres que repita. ¡Mándenme una pregunta! Ahí traes muchas. Ya me te metí. traen más, ahí te traen más. Eso. Esas las va a contestar él la próxima vez. Guárdala. Ah, mira, esta está buena. ¿Qué hacer ante la polarización que vive actualmente el mundo? Es muy buena. Bueno, primero preocupa la de acá, pero aunque no es tan radical como aquella, debería desgraciadamente las Naciones Unidas no tienen la fuerza para esto, ¿no? Pero yo creo que pues sería importante que por ejemplo los americanos convenzan a su gobierno, que los chinos se pueda hablar con el gobierno chino, y tratar de ver una situación en la que ganen todos. Ahorita pierden todos. En medio de una inflación, con miras a una recesión, subiendo las tasas de interés, confrontándose. Bueno, en Rusia ya la invasión de Ucrania ya es bastante importante. Ahora siguen peleando por Taiwán y va el Congreso americano y va la presidenta de los diputados y tal. Tengo que decirles que se calmen. Ahora, ¿cómo les dices que se calmen? Yo creo que en Estados Unidos, que es un país demócrata y con libertad, etcétera, yo creo que esos famosos lobbyings que hay, se debería hacer un lobbying importante para eso. Y que de alguna manera el mismo pueblo americano apoye esa posición para decirles que se calmen, que no es por ahí la cosa. Y por supuesto, en el caso de China, lo que pasa es que Estados Unidos tienen mucho miedo. Primero, ellos hicieron fuerte a China, ¿no? Durante estos últimos 20 años, ¿no? Tampoco es de 100 años, y ahora tienen miedo que tenga mayor economía, que crezca, que tenga más tecnología, pero pues eso se da compitiendo. Ahí hay un grave error en Estados Unidos, que platicamos el otro día con un banquero importante americano. En China pues, están teniendo empresas como Alibaba y de tal y tal y tal, que están generando muy buenas utilidades, y la población misma, que no es muy consumidora, antes tenía 40% de ahorro el país. 40% de ahorro es una brutalidad, de ahorro interno. Entonces, ese ahorro obviamente va a bajar un poco, ¿no? Y obviamente lo que van a hacer, o lo que están haciendo por la confrontación que viene desde hace ya varios años, es una confrontación nueva, están haciendo más tecnología, desarrollando tecnología, quitando algunas cosas, como prohibieron esto del ¿cómo se llama?, los videojuegos en Internet, etcétera. En cambio, si vemos a Estados Unidos, las grandes empresas de Estados Unidos
llevan muchos años no invirtiendo lo que deben en tecnología, no tienen una sociedad industrial como la que fue, ni una sociedad tecnológica como la que es, y están invirtiendo la mayoría del dinero en entretenimiento. Entonces, mientras que están peleando con China, invierten en entretenimiento. Es una tontería. Tienes ahí a Netflix que invierte tanto, bueno, ese es su negocio, pero Amazon está invirtiendo y Apple está invirtiendo. Disney, ¿cómo cuánto están invirtiendo en tecnología? 130,000 millones al año, ¿no? De dólares. ¿Cuánto? Fácil. Bueno, es una tontería. Por un lado, provocan o confrontan. Y por otro lado, no invierten en tecnología, y ahí deberían hacer una competencia de tecnología que sería buena para todo el mundo, que vayan desarrollando, en lugar de estar confrontando, que se confronten en competencia del desarrollo de la tecnología y de la economía. Eso yo creo que debería de ser. En esta pregunta te voy a juntar varias de las que hicieron. Dice, ¿qué le hace falta a México para ser una potencia mundial? Y por cierto, pone, ¿cómo hacer que México sea una potencia en el deporte? Ah, bueno, ya está más fácil esa. Está más facilita. En el deporte, lo que es impresionante es lo que hizo España. España antes de su Olimpiada, ¿cuándo fue la Olimpiada? 94, Barcelona. 90 y... Bueno, después de su Olimpiada, México también un poquito. En el deporte yo creo que no hay que buscar excelencia nada más en el deporte, hay que buscar deportes de la niñez. Pero todos nada más quieren que ya que llegan, apoyar. Son 4 o 5, no 6. Hay que apoyar a esos. Por ejemplo, el de tiro iba haciendo talco en la Olimpiada a los demás, y ya se puso nervioso y en las últimas falló todos los tiros, ¿no? Yo creo que no necesariamente tener muchas medallas de oro, lo que deberíamos tener intensamente deporte. Por ejemplo, yo he propuesto, que todavía no se hace y yo creo que va a estar difícil que se haga, tenemos muchos aprendices que se les está dando un sueldo por estar de aprendices. Entonces lo que he planteado, y tú lo sabes, y nosotros lo hacemos, pero no llegamos a ese plan, es que se den becas de deporte. Que los jóvenes hagan deporte 10 meses y tengan una beca de un salario mínimo o un salario y medio, lo que sea, que se le pague por hacer deporte, y es la forma de sacarlos del crimen y de la ociosidad. O sea, el que no esté estudiando, que esté haciendo deporte. ¿Cuántos tienes tú en fútbol? La Copa Telmex, 250,000. Sí, por ejemplo, en la Copa Telmex hay 250,000 muchachos, que además cuando está el torneo y no dura tantos 10 meses y no reciben un sueldo, sino que es un torneo que reciben otro tipo de facilidades. Imagínense cuántos jóvenes no estarían encantados de estar jugando fútbol, béisbol, y hacerle 5 o 6 deportes o 7, y que ganaran, no sé, un sueldo mínimo, un sueldo y medio, etcétera, y que estuvieran haciendo deporte 10 meses. Entonces, ¿qué te importa si sacan medalla de oro? Ya algunos la sacarán, pero lo importante no es que haya 2 o 3 o 5 medallas de oro, sino que haya una actividad deportiva de los jóvenes, para sacarlos de la droga y del crimen y de tantas cosas, y que estén haciendo deporte durante prácticamente todo el año. Y además, si lo haces tan masivo, seguramente por ahí vendrán las medallas. Saldrán algunos que ganen medalla. No, pero ¿cuál era la otra? ¿Qué decías? La otra era eso, ¿qué le falta a México para ser una potencia mundial? No me estoy escapando de ella. Mira, no cometer errores. Ha habido muchos sexenios de abundancia de recursos que no hemos sabido utilizar. O sea, hubo una época de oro, vamos a llamarla época de oro, en que se llamó el desarrollo estabilizador. Durante 12 años crecimos al 6.8% anual, con inflación de 2,5%, con una inflación menor que la americana. De 1958 a 1970 crecimos al 6.8% cada año, con una inflación baja. Entonces fue allí una época de sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. Ayudaba el turismo, no las remesas, no había las remesas de oro. Entonces,
Después los gobiernos posteriores, desgraciadamente no quiero criticar a ninguno, sino decir que muchos de ellos tuvieron la oportunidad, unos de conservar ese crecimiento, otro de aprovechar también en ese crecimiento el petróleo que subió de precio. El petróleo creo que valía $3 en 73, 72, antes de la OPEP se formó en 73, subió a 40. Entonces, y nosotros teníamos mucho petróleo. Bueno, entonces hemos tenido etapas de muchos recursos, de mucho ingreso petrolero, de mucho ingreso económico. Por ejemplo, de 82 a 88 estuvo difícil por lo anterior, pero hubo también posibilidades de crecimiento, y después vino el ahorro externo que era en abundancia, entraban 20,000 millones de dólares al año en esa época y se usaban para consumir. Ahí el importante de los créditos externos no son para comprar cosas, no son para consumir, porque si son para consumir, pues acabamos pagándolo. Debe ser un financiamiento para bienes de capital que a su vez sirvan para reproducir. Entonces yo creo que nos hemos equivocado. Por ejemplo, hubo un sexenio, no doy nombres, en que entraron de petróleo por petróleo 460,000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué hicimos con ellos? Botarlos. El petróleo se fue a $150, producíamos 3,300,000 barriles diarios, pues eran 400 millones de dólares diarios de entrada. Entonces, bueno, yo creo que son los errores que hemos cometido. Y luego, a diferencia de lo que fue durante muchos años, en el pasado había políticas de Estado que se seguían. Por ejemplo, desde cuando éramos niños y jóvenes era la política, la alfabetización nacional, llegar a los lugares más… luego también hubo la salud, se instaló el Seguro Social y la salud se empezó a ir a toda la República, la vacunación fue general, los niveles de vacunación eran muy intensos, tú lo sabes, que ayudábamos ahí a promover la información a través de Telmex, etcétera. Entonces yo creo que ha sido, por un motivo o por otro, México ha tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no las hemos aprovechado. Entonces yo creo que ese ha sido el error, no haber sabido. Alguna vez decían que el mejor programa económico o industrial, no sé cuál de los dos, era el no programa, que el mejor plan era el no plan. No puede ser eso, dejar al azar, porque no lo dejan al mercado, lo dejan al azar, que es peor. Y luego sobrevalúan el tipo de cambio, o por ejemplo algún gobierno mantuvo anclados los salarios para que no hubiera inflación porque había abundancia de créditos del exterior, obviamente tronó. Y aquí lo que hay que hacer es que las personas tengan ingreso, poder adquisitivo, que se amplíe el mercado, que en lugar de estar importando, produzcamos. Mira, nada más como por último, para dejarles la inquietud, de 1933 a 1970 y todavía se extendió hasta 82, crecimos al 6.2%, 50 años creciendo al 6.2%. ¿Qué fue? Que se inició esa política cuando vino la gran recesión americana. México estaba en una situación muy difícil, echó a andar la campaña nacionalista, consuma lo que el país produce, consuma lo que el país produce. Se buscó encarecer lo extranjero e impulsar lo interno, que permitió desarrollar muchas fábricas que pusieron posibilidad del crecimiento. Y quizás, no quizás, sino que desgraciadamente la guerra ayudó, porque entonces México producía todo lo que tuviera de fábricas y de todo se puso a producir. Acabó la guerra con un superávit comercial enorme en México. Entonces, lo que sí es claro es que hemos perdido varias oportunidades y ojalá ya no las sigamos perdiendo. Bueno, pues viste el cariño y el aplauso y… Ya te pasaste 2 minutos. Estoy con el patrón. Estará ya, el de producción está allá. No, pero… Te está haciendo señas. A ver quién me dice algo. No, te decía que viste el cariño y ese aplauso.
¿cómo te despedirías tú, que sé que les tienes el mismo cariño de regreso? ¿Qué les quieres decir de despedida? No, pues como les decía, es una civilización, es una etapa muy generosa. Cuidar que no se pierdan las oportunidades como las hemos perdido ahora y que trabajen intensamente para que mejoren sus familias y el país. Y con inteligencia, que racionalicen, aprendan, estudien y logren esto. Lo que decía al final de la plática, que es importante dejar un mejor país, no sé si lo estamos dejando, pero es más importante dejar mejores hijos al país. Entonces, pues a ustedes son los hijos que les corresponde ahora el trabajo. ¿Qué pasó? Gracias. ¡Un aplauso! No, ya, párale. Ya luego. Mira, trae la pulsera. Goya, Universidad. Oye, y aquí traía mis acordeones y no los usé, consta. Hasta luego, muchas gracias. Por acá.